a Gabriela Perotino. Ella es de Argentina, es psicopedagoga, terapeuta gestáltica y transgeneracional, facilitadora en constelaciones familiares y estructurales, miembro del equipo docente del IPPT, practicante de espiritualidad femenina y chamanismo, estudió biodecodificación biológica y realiza formación en constelaciones familiares y sistémicas. Muy contento, Gaby, nuevamente por tenerte por este medio. Realmente contento de que nos puedas en esta noche facilitarnos tu experiencia de años de recorrido con este tema que la verdad que cuando me lo mandaste me llamó la atención, dar espacio al alma, una mirada sistémica sobre la enfermedad y la salud. ¡Wow! ¡Qué título! Dije, tremendo. Y creo que nos vas a dar información que nos va a ayudar para nuestro desarrollo profesional. Gracias, Gaby, y te recibimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya aquí viendo caritas conocidas, Lore, Tatiana, por ahí Andrea y Merali, por favor, ahí también. Y bueno, así ya sintiéndome en casa. Así que gracias por esta invitación. Y cuando pensé en este título, pensé en poder aportar desde la mirada sistémica, desde la mirada de las constelaciones, qué podemos hacer o cómo podemos colaborar a la hora de mirar la salud y la enfermedad los consteladores. Eh, Habitualmente lo que nos sucede es cuando pensamos en la enfermedad es conectar desde un lugar mucho más tradicional, conocido, que nos viene de la medicina más tradicional y que nos lleva a querer sacar algo que ingresa al cuerpo y se han hecho muchos estudios y mucha investigación para poder evolucionar en relación a sanar enfermedades. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que por más investigaciones, estudios y que se haya evolucionado en relación a sanar o a curar una enfermedad, la enfermedad persiste. Entonces, nos lleva a preguntarnos que si la enfermedad persiste y la enfermedad de alguna manera no se termina, nos conecta con algo que tiene que ver con que de la misma manera la vida también sigue y la vida tampoco continúa, perdón, la vida tampoco se interrumpe, y entonces es una buena forma poder mirar y conectar que justamente si le damos lugar a la enfermedad, tanto como al deseo de vivir, nos lleva a la conexión de lo inevitable que tiene que ver con la muerte. Entonces, tal vez quizás cuando le podemos dar lugar a algo que persiste tanto como la vida, podemos darle también un lugar diferente a la enfermedad, que es lo que nos lleva de alguna manera a algo inevitable, que es entrar en el contacto con el umbral de la muerte. Entonces, una de las funciones que trae la enfermedad, ¿sí?, es rendirnos a lo inevitable que es la muerte. ¿Y por qué yo pensé en esto de darle lugar al alma? Porque habitualmente, ¿no?, en todas estas investigaciones de cómo curar el cuerpo físico o cómo aliviarnos de una enfermedad o quitar la enfermedad a la que mayoritariamente le tenemos miedo, obviamos otros cuerpos de los que estamos compuestos. Por eso cuando yo invito a hacer una mirada e incluir el alma a la hora de mirar la salud y la enfermedad,
lo hago desde una mirada holística. La mirada holística incluye a toda la realidad como un todo, incluye a la realidad como un todo y la considera mucho más que la suma de las partes que la componen. Entonces, mirando holísticamente, vamos a darle lugar no solo a nuestro cuerpo físico, que es del que se ocupa más la medicina tradicional e intenta sacar, como dije al principio, esto que nos invade y que enferma el cuerpo, sino que desde la mirada holística podemos mirar los otros cuerpos de los que estamos compuestos, que es nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y también el alma. Entonces, nuestro cuerpo es una manifestación del alma. Y, en verdad, cuando enfermamos, quien busca la sanación es el alma a través del cuerpo. Y darle lugar al alma es dar lugar a lo intangible. Acá dice que se tiene que retirar. Bueno, me distraje. Darle lugar al alma es darle lugar al orden de lo intangible. Y desde ahí podemos preguntarnos cuál podría ser el aporte de una mirada sistémica. La mirada sistémica y las constelaciones ayudan a ver ese mundo de lo inconsciente, ese mundo de lo invisible, y permite que podamos hacer visible esas conexiones entre los síntomas y los sucesos de la biografía familiar. ¿Cómo? A través de posicionar, de poner en un espacio representantes que traigan información de la persona que está trabajando, de el síntoma o la enfermedad con la que, a la que se quiere mirar y las posibles implicancias, los posibles enredos que puedan estar dándose en otro nivel y que con la medicina tradicional o con una psicoterapia no es posible abordar ni hacer visible. Entonces, cuando tenemos la posibilidad en una constelación de ver esto, podemos ver esas conexiones o muchas veces el consultante, la persona que va a trabajar, también tiene la posibilidad de entrar en resonancia y de poder ver desde la observación cosas que le suceden y darle un nuevo sentido o buscar nuevas conexiones y posibles soluciones. ¿Ah? ¿Hasta acá va? ¿Sí? Bien, entonces, en relación a esto, a estas conexiones invisibles o a estas conexiones que tienen que ver con el orden de lo inconsciente, uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad o por qué estás trayendo este tema, Gaby? Entonces, muchas veces, como nuestro cuerpo es la manifestación del alma y nuestro cuerpo es un cuerpo que contiene toda la historia familiar y la historia transgeneracional, muchas veces a través de una enfermedad o de un síntoma se hacen visibles, se hacen conscientes conflictos de nuestra propia historia personal que no hemos podido resolver o revivimos, traemos conflictos no resueltos de algún antepasado. Entonces, esto también podrían preguntarse aquellas personas que no conocen el lenguaje de las constelaciones, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo puede ser que yo esté enfermando
para sanar o para traer a la luz o para hacer visible alguna conexión de algo que le pasó a alguien de mi familia o a un antepasado. Entonces ahí podemos tener en cuenta algo que describió Bert Hellinger, que llamó órdenes del amor, y que en realidad estudió o comprobó que existen leyes sistémicas, que son leyes que se dan o que implica a cualquier sistema, y cuando esas leyes no son respetadas, traen problemas, traen conflictos en los sistemas, ¿no? Y una de esos órdenes del amor, de esas leyes, tiene que ver o se llama pertenencia. Entonces, ¿qué dice la pertenencia? Que todos en un sistema tenemos derecho a pertenecer, hayamos hecho lo que hayamos hecho o haya pasado lo que haya pasado. Y muchas veces esto no es respetado. ¿Ah? Entonces, por alguna situación, alguien del sistema queda por fuera de la pertenencia, ¿no? Un caso súper conocido y que lo podríamos entender todo a este concepto sería, ¿no?, un hijo extramatrimonial o un hijo que nace y muere y de esto no se habla. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dice el sistema? ¿Qué es lo que dice el alma sistémica? Dice, esta persona tiene el derecho a pertenecer, haya pasado lo que haya pasado. ¿Ah? Y entonces, muchas veces, un posgénito, alguien de una generación posterior, ¿sí?, puede estar trayendo algún síntoma o alguna enfermedad que quede asociada a esa pertenencia que fue omitida, a ese que no tuvo un justo lugar. ¿Tá? Otro de los órdenes del amor tiene que ver con la compensación, con el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, cuando esa ley no se respeta y hay desequilibrios, ¿no?, hay alguien que no asume esto, como por ejemplo, también es muy conocido, ¿sí?, este tema, que es el equilibrio entre padres e hijos, que tiene que ver con el orden inamovible en el que los hijos tomamos de los padres y tomamos la vida que viene de ahí, ¿sí? Cuando esto no lo podemos hacer, hay ese orden que tiene que ver con la compensación, queda debilitado, y por ejemplo, una de las cuestiones claves para mirar el tema de la salud y enfermedad tiene que ver con que si no hemos podido tomar la vida que nos viene de nuestros padres, generalmente no podemos conectar con la salud y con la vida. ¿Ah? Y otro de los órdenes tiene que ver con la jerarquía y las reglas, las normas del grupo. Y esto, cuando tenemos que transgredir una regla o una norma familiar, trae consecuencias que son bastante serias. De ahí, generalmente, también provienen los secretos, ¿no? A veces, si por ejemplo, para mi familia, tener una relación extramatrimonial es aberrante, si me enamoro de alguien que no es correspondido, no corresponde a esta relación, ¿sí?, y yo decido igual tener una relación con esa persona, aunque sea escondida, ¿sí?, puede eso convertirse en un secreto. Y eso, que se convierte como en un no dicho o en un secreto, en generaciones posteriores, también va a tener consecuencias. Entonces,
volviendo a esto que les decía, cuál sería la función de una constelación en relación a mirar las enfermedades. Es justamente para poder dar lugar a todo eso que queda excluido, que no tuvo un justo lugar en el sistema, y a través de mirarlo, de darle un lugar, puede estar dando pistas de solución y tal vez, ojalá quizás, ¿sí?, llevarnos de alguna manera a recuperar nuestra salud. En este punto también se habla de estar implicado, ¿no? Quedamos implicados con esas personas que no han tenido un justo lugar en nuestra historia familiar. Y no es lo mismo estar identificado o implicado que sentirnos identificados con nuestra historia, nuestra fuerza, con las personas que sí han tenido buena vida, buena salud, que quedar implicados de esta manera, ¿sí? Que esto sí trae consecuencias graves y muchas veces es lo que llevamos a través de la enfermedad. Gaby, Sí, Marilú Mávila pregunta si puedes repetir lo último. la diferencia entre la implicancia o estar identificado con alguien o con algún hecho, que sentir la fuerza de la identidad. Eso es lo que pregunta. Marilú Mávila, no sé si puedes activar tu audio para que puedas hacer la consulta. Sí, por favor, a eso me refiero, gracias. Ok, Marilú, hay una manera de estar identificado o implicado con alguien en el sistema y que tiene que ver con adoptar un destino, con repetir alguna dolencia, que puede ser una dolencia física o algún destino difícil, ¿sí? Y otra cosa es tomar la identidad y la fuerza que me viene de mi sistema. Cuando yo puedo reconocer de dónde vengo y quiénes son las personas que me constituyen, que constituyen toda mi historia, ¿sí?, puedo tomar conscientemente, desde la gratitud y desde el asentimiento de todo el sistema del que vengo, toda la fuerza que viene de ahí, ¿sí? Y eso tiene algo de consciente y tiene algo también que ver con esta actitud de tomar y de aceptar todo tal cual es. Pero a veces estas implicancias están en el orden de lo inconsciente. Yo no sé que existen, porque justamente si supieran que existen, no estaría llevando desde un amor ciego, dice Hellinger, ese destino o esa historia a través de una enfermedad. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Marilú. Claro, claro, Gabriela, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, así termino estos conceptos y después doy lugar a las preguntas que quieran hacer. La constelación permite abordar la sanación del alma a través de integrar esos contenidos, esas historias o esas cargas que vienen de mi propio sistema familiar y de mucho más atrás en el transgeneracional, y hacerlos presente y poder diferenciarme y poder empezar a vivir mi propia vida. Esos temas tienen que ver o están relacionados con traumas, ¿sí?, con pérdidas dolorosas,
con los secretos, como les decía hace un ratito. Y poder habilitarme a vivir una vida diferente, a poder vivir mi propia vida, tiene que ver con asentir al destino de mi propia alma. ¿Mm? Y con esta idea de poder tener reunidas o ser conscientes de que todos mis cuerpos necesitan estar atendidos, estar inmunes, que no solo el cuerpo físico es el que tiene prevalencia, ¿sí? Sino todos los cuerpos, y que todos los cuerpos, ¿sí?, estén al servicio del alma y de mi propio destino. El caso de un patrón repetitivo, ¿cómo era esa pregunta que está ahí? A ver. Te lo leo, Gaby. Por favor. Dice, en el caso de un patrón repetitivo de enfermedades, ¿es por no saber y tomar o dar? Puede ser, sí, puede ser. Los patrones repetitivos muchas veces están asociados con lo que se llama síndrome de aniversario. Hay situaciones en la historia de las personas que se repiten como una fecha aniversario, como una memoria que se activa ante un hecho que no tuvo lugar, que no fue resuelto, y emerge nuevamente una enfermedad, como puede ser el caso de un cáncer, que lo haya tenido la abuela, la mamá y la hija. ¿Sí? Y los patrones repetitivos, como puede ser ese desequilibrio entre el dar y el tomar, puede ser un amor interrumpido, en donde un hijo no haya podido conectar con su mamá porque ha sucedido algo en el momento de los primeros años de la crianza, donde son esenciales esa relación de apego entre la madre y el hijo, haya estado interrumpido. Entonces, eso puede transmitirse transgeneracionalmente, en donde esa conexión entre madre e hijo, ¿sí?, no puede darse. Entonces, ese es de alguna manera un patrón repetitivo. Sí. Bien. Otra de las funciones que tiene la enfermedad, de alguna manera, ¿sí?, es aprender a través de lo difícil. ¿Sí? Somos generalmente hijos del rigor. Entonces, muchas veces, cuando nos encontramos en alguna situación difícil, en donde hemos estado al límite entre la vida y la muerte, son posibilidades de crecimiento, ¿no?, de mucha maduración. Y son esos momentos en que la crisis nos invita a replantearnos valores, cómo queremos vivir, y a veces hasta hacer como una revisión de por dónde queremos seguir, ¿no?, de nuestra propia vida. Entonces también es una buena posibilidad de aprender a través de lo difícil y de conectar con la salud, porque la única forma que registramos o tenemos conciencia de la salud es cuando enfermamos. Entonces, paradojalmente, solo quien ha enfermado tiene este registro de la salud. Bien, a mí me gustaría que podamos, que me puedan hacer preguntas y que podamos intercambiar así con esta intro que hice. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué podemos intercambiar para que no sea un monólogo y podamos
conversar un poco. Gaby, acá hay una pregunta de Liliana. Los que desean hacer preguntas pueden escribir en el chat o levantar la manito siguiendo la misma dinámica con la presentación anterior de Mabel. Liliana Alonso pregunta, ¿qué pasa en las familias donde todas se enferman de cáncer, abuelos, hijos, nietos? Ok, bien. El cáncer, ¿sí?, puede tener, digamos, muchas causas. Una de las causas más frecuentes, y esto lo describe Hellinger, tiene que ver con la dificultad muchas veces de honrar y de tomar a los padres. ¿Ah? No obstante, es interesante poder mirar cuál es el órgano donde, que primero enferma y que surge el cáncer. Sí podemos ver que cuando hay algo que se perpetúa en el tiempo y se repite, muchas veces la implicancia es bien difícil o está muy arraigada, ¿no? A veces creemos que tenemos muchas ganas de conectar con la salud y que queremos curarnos. Y sin embargo, esto a veces no es tan sencillo. Y enfermamos y seguimos en ese proceso de la enfermedad hasta que morimos. Entonces, en ese caso, lo que dice Hellinger es que ante una enfermedad como es el cáncer, que si bien ahora la curación y las alternativas de tratamiento han avanzado un montón, pero sabemos que no es lo mismo tener cáncer que tener una alergia, ¿no? Lo que nos lleva el cáncer rápidamente es a confrontar con la idea de la muerte. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es tal vez la oportunidad que nos lleva a tener la enfermedad? A que podamos asentir e inclinar nuestra cabeza y reconocer que la muerte está, ¿no? Hellinger dice que cuando podemos mirar a la muerte de frente y darle un lugar, la muerte se aleja un poquito más, si no, nos persigue. ¿Sí? Así parafraseando lo que el maestro dice, ¿no? Entonces, tal vez esa es una gran invitación a inclinar la cabeza ante nuestra finitud inevitable y también el honrar la vida de donde viene, que es a nuestros padres. Eso. Bellísimo lo que dices, Gaby, porque vivimos en una cultura donde le tenemos miedo a la muerte y no queremos hablar de la muerte. Incluso a los niños no permitimos que vayan donde hay enfermos, donde haya un velorio, un entierro, ¿no? Absolutamente. Por eso decía al principio que es una de los caminos de llegar a lo inevitable, que tiene que ver con conectar con lo inevitable. O sea, venimos de la vida, ¿sí?, y a donde seguro que vamos a llegar, ¿sí?, es a la muerte. Son los dos lugares inevitables, el nacimiento y la muerte. Entonces, Coexisten. exactamente. Entonces, también mirar la enfermedad como parte de lo que es, y también darnos la posibilidad de que así como cuando nos toca la enfermedad, vuelvo a esto, rápidamente nos la queremos sacar porque da miedo, porque molesta, pero cuando podemos asentir a que esto nos toca y nos va a pasar de la misma manera que es asentir a cada parte de nuestro cuerpo y a cada parte del ciclo vital, ¿no? Cuando ya nos ponemos más grandecitos, inevitablemente llegará la vejez, y cuando podemos mirar y asentir a lo que es cuando podemos realmente estar conectados con la vida, y estar conectados con la vida solo es posible desde el momento presente, ¿no? La salud nos lleva a esto, a ser conscientes de que cuando estamos viviendo el presente, solo en el presente podemos tener conexión con la gratitud, ¿tá?, y tal vez con la alegría de vivir. Buenísimo. Denia Vázquez dice, buenísima pregunta, ¿es lealtad o destino?
Me hace suponer a la pregunta anterior con respecto a lo que Liliana dijo, ¿qué pasa en las familias donde todas enferman de cáncer, abuelos, hijos? Ok, ¿Es así, Denia? Igual creo que sería bueno que le preguntemos. ok, no sé dónde está. Denia Vázquez, ¿puedes activar tu audio? Y Sí, sí, después Estela presente, Maris, que te presente, estoy acá estoy. viendo. Acá estoy, presente desde México. Un saludo a todas, Hola. hermosas, divinas, maravillosa tu exposición. Cuando mencionaste que, bueno, se va repitiendo una, otra y otra y otra vez hasta que de plano, bueno, llega ya el suceso. ¿Qué tanto es lealtad? ¿Qué tanto es destino? Después de más de 2 o 3 o 4 generaciones que repiten el síntoma. De Podríamos antemano, hablar. gracias. Sí, ok, gracias, Daniela. No, Denia. Desde una mirada rápida, ¿sí? Podríamos pensar que estamos viendo una lealtad invisible, y esto es lo que yo ligaba a este concepto que desarrolló Schutzenberger, que tiene que ver con síndrome de aniversario, ¿sí? Muchas veces vivir y tomar mi vida, que tiene que ver con mi propio destino, porque cuando el alma está alineada al destino, al propio destino, si bien hay cosas que son inevitables, pero en general, cuando estamos alineados con nuestro propio destino, tiene que ver con poder estar en la vida, estar en la plenitud, ¿sí? Asumiendo lo que toca, porque si no sería bastante infantil creer que no nos vamos a enfermar y que la vida siempre es divina y maravillosa, pero mi propio destino tiene que ver con pasar la vida, con tener proyectos y no voy a pasar la vida, pero alineada con la conexión con la vitalidad. Si la enfermedad persiste, más bien estaríamos hablando de estas lealtades invisibles. Muchas veces, cuando en nuestro sistema familiar ha habido destinos difíciles, tomar la vida y la salud se vive con mucha culpa. Por eso ahí Hellinger habla de amor ciego y de buena conciencia, ¿no? Para poder pertenecer a mi sistema, para poder ser fiel y leal a todas estas normas y reglas del grupo, tal vez una forma infantil de niño es vivo sufriendo y vivo una vida limitada como lo hicieron mis ancestras. Entonces salirme de esto implica conectar con la mala conciencia, y muchas veces se vive con culpa y ahí se crece. Bien, Gaby, acá tenemos una pregunta de María Margarita. Sí. Dice, buenas noches, ¿cómo ayudar a niños que vienen de un historial familiar de violencia para que ellos no sigan con esa cadena de violencia? Ok, la respondo en un ratito. Yo le quiero dar lugar a Estela Maris, que desde hoy está con su manito así, que la veo, porque hay otros que no los veo, ¿sí? Ah, perdón, yo no lo había visto. Sí, está bien. No te escuchamos, Estela. ¿Me escucha? Ahora, Ahora sí. ¿Ahora sí? sí. Yo quiero, que me encantó como definiste después de hablar de los cuerpos, que dijiste, cuando hay enfermedad en el cuerpo físico, es algo del alma, dijiste que no alcancé a escuchar cómo lo definiste. Yo hablaba de que no solo tenemos un cuerpo físico, sino Sí, que como sí, seres el humanos, ¿sí? Tenemos otros cuerpos, el emocional, el mental, y todos esos cuerpos se alinean y se ponen al servicio de nuestra alma. Entonces, lo que dije al principio es que cuando el cuerpo físico o el cuerpo mental enferma, en verdad es el alma la que busca sanación, ¿sí? Eso es lo que dije al principio, ¿sí? Excelente, es el alma la que busca sanación. Excelente, gracias. Exacto. Muy claro todo, me encantó tu exposición. Gracias, Estela. Y a mí esto me sirve para
para retomar algo que también quería decir, que los médicos, o sea, que cada especialidad es súper importante. La medicina, la psicoterapia, la psiquiatría, la kinesiología, cada especialidad, y podemos nombrar muchísimas, porque hay muchas hoy, tienen una función sumamente importante, que los consteladores, los terapeutas podamos aportar o hacer un trabajo a nivel del alma. Esto no quiere decir que una constelación sea la solución. Es solo una patita más dentro de un andamiaje necesario donde todas las intervenciones son absolutamente imprescindibles. Y cada una de esas intervenciones, de esas patitas, van a estar colaborando en esta búsqueda de sanación. Y a mí me gusta, a la hora de hablar desde el concepto de alma, hablar de sanación y no de curación, porque la curación por ahí es como más acotada y tiene que ver justamente con el trabajo con el cuerpo físico. En cambio, hablar de sanación es un poquito más amplia y más compleja, ¿sí? Pero gracias. 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 Bien, y para seguir con la otra pregunta, que también es súper interesante, nos metemos en un tema que es bastante complejo, ¿no? Porque muchas veces cuando los terapeutas, los consteladores, tenemos la intención de salvar a un niño de la violencia, es un tema bastante complejo, porque si bien nadie merece vivir en situaciones de violencia o ser violentado, esa característica, esa reacción, no me sale ahora la palabra exacta, pero esa forma de relación, porque es una forma de relación, y esto vemos en una constelación, no solo vemos características, no solo vemos a un papá violento o a una mamá víctima y a un niño golpeado, sino que lo que posibilita justamente una mirada sistémica es dejar de ver características para ver relaciones entre esas personas que están indefectiblemente vinculados, como puede ser la mamá, el papá y un hijo. Entonces, ahí hablamos de patrones relacionales. Entonces, va a haber alguien que es violento, que es un perpetrador, va a haber alguien que es una víctima, como puede ser el niño, y una mamá que puede ser tan víctima o perpetradora como ese papá. Entonces, a la hora de acompañar o de intervenir, es necesario ver esas dinámicas y esas formas de relacionarse, porque para ese niñito, pertenecer a ese sistema y vivir de esa manera es lo que le toca pasar, y es el mejor lugar, aunque para el resto nos parezca atroz. Entonces, podemos acompañar y podemos tal vez hacer intervenciones, pero lo que es súper importante desde la mirada de un constelador es no mirar sesgadamente y no tomar partido, sino poder mirar qué es lo que estará sucediendo o cómo son esas dinámicas vinculares que traen como síntoma la violencia. ¿Sí? Entonces, eso es esencial. De la misma manera que cuando un constelador trabaja con síntomas o enfermedades, es necesario apelar todo el tiempo al registro de nuestros límites y de nuestra humildad. Porque si lo hacemos desde la idea de que vamos a curar a alguien, desde que vamos a sanar a alguien, realmente es una intervención que va a tener poco efecto. Solo el contacto cuidadoso, el contacto respetuoso con un consultante permite que podamos acompañar.
De la misma manera que es súper interesante tener la claridad de que si bien hay dinámicas o enfermedades, perdón, asociadas con determinadas dinámicas, no todos esos protocolos o esos estudios hechos calzan con todas las personas. Entonces, alguien puede tener una migraña y podemos pensar que las migrañas están asociadas con esto o aquello. Pero eso, a la hora del trabajo sistémico, ¿sí?, queda un costadito y necesitamos mirar subjetivamente a ese consultante y a todas las dinámicas que emergen en su constelación, porque es absolutamente particular, único y subjetivo cada caso, cada persona que se acerca a nosotros. Perfecto, Gabriela. A ver, aquí hay otra pregunta de Marilu Mávila. ¿Hay un mínimo de sesiones para trabajar nuestra terapia con constelaciones familiares? En sí mismo, una constelación se denomina terapia única. ¿Sí? Una persona va a una sesión, va a un taller de constelaciones, puede ser grupal o puede ser individual, y va a trabajar ese tema en una sesión única. ¿Ah? A veces sucede, como fuimos viendo, que la enfermedad o esa búsqueda de solución para la que me acerco a una constelación no se da. Entonces, amerita algunas otras constelaciones. Eso tiene que ver con cada constelador o con cada terapeuta que trabaje con las constelaciones como herramienta. Entonces, se puede hacer un encuadre de una o más sesiones, pero en sí mismo, cuando alguien va a tomar una constelación, es una única constelación. Perfecto. Lorena Carrizo comenta, o bueno, pregunta o comentario, no lo puedo definir. Dice, el tomar a la enfermedad como parte de la solución biológica es lo que a veces el miedo a la muerte, lo que nos pone un velo y puede llegar a transformarse en destino. Lo tomaría más como un comentario. Comentario. Ajá, totalmente, sí. 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 A veces alguien está tan implicado con un muerto o con alguien que ha tenido un accidente o algún trauma, como puede ser un suicidio, que entonces repite ese destino y se va detrás de esa persona, ¿no? Yo te sigo, sería la dinámica en ese caso. Y no sé, tal vez es el destino de esa persona o hasta ahí su alma quiere llegar y es absolutamente respetable. Laura consulta, ¿cómo se verían las enfermedades autoinmunes? Como una resistencia, ¿sí? Es una imposibilidad de generar anticuerpos y defensas. Entonces uno podría mirar ahí qué está pasando a la persona con esta idea de generar inmunidad y generar defensas para conectar más con la vida que con la muerte, ¿no? Con la enfermedad. Bien. A ver, sigamos con las consultas. Flavia pregunta, ¿se puede sacar esa culpa de la mala conciencia? Quizás aceptando, agradeciendo y seguir con nuestras vidas. Claro que sí, y es el gran desafío que tenemos todos permanentemente, ¿no? Porque, a ver, los sistemas pulsan todo el tiempo para cohesionar y para poder seguir vivos, ¿tá? Pero también para crecer y expandirse. Entonces están todo el tiempo en ese juego, y uno podría pensar que esto es lo que sucede
cuando nacemos, ¿sí? Para poder salir del útero de la madre, que ya nos queda chico, ya está, ya es inevitable, porque si no salimos, morimos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder soltarnos y salirnos de ahí. Y ahí, digamos, se pone en juego un miedo atroz, ¿sí? Y luego, para poder seguir viviendo, volvemos a hacer conexiones y lazos bastante similares a ese cordón umbilical. Como es en la familia nuclear, después lo hacemos con la pareja, con nuestros propios hijos, pero todo el tiempo hay momentos en donde reeditamos ese miedo y esa necesidad de tener que liberarnos y salir. Entonces, para poder crecer, muchas veces necesitamos traicionar determinadas reglas, determinadas convenciones de los grupos a los que pertenecemos. Si no, no habría crecimiento. Entonces, eso se vive con culpa, pero cuando podemos trascender esto, ¿sí? Claramente, como decía esta persona que hace esta pregunta, cuando podemos conectar con la gratitud, porque de ahí venimos, tomamos esa fuerza para poder seguir expandiéndonos. Entonces, todo el tiempo pulsamos entre esas sensaciones. Perfecto. Buenas noches. ¿Podría hablarnos de la intervención en pacientes oncológicos? Ahí no sé muy bien cuál sería la pregunta. A ver, vamos a preguntar a Jimmy si de repente puede activar su micrófono para que pueda hacer la consulta. Hola, Jimmy, buenas ¿estás noches. por...? Ah, listo. Mi consulta Hola, era, ¿cómo intervienen las constelaciones en pacientes oncológicos? Gracias. Ok, sí. Eso depende de cada constelador, eso depende de cada constelador, pero uno puede en una constelación colocar representante para el consultante, ¿tá? Y para el cáncer. Otras personas que trabajan, autores reconocidos como Hausner, Kutschera, tenemos grandes maestros que trabajan con síntomas y enfermedades, colocan el órgano enfermo, se puede trabajar colocando el órgano enfermo, y lo que sucede cuando configuramos, constelamos al consultante y la enfermedad, o el órgano, a veces se pueden poner las dos cosas, ¿sí? Colocar los dos representantes. Lo que sucede habitualmente, si a partir de la entrevista y a partir de lo que emerge en una constelación, que es una herramienta fenomenológica que permite ver justamente cómo están las relaciones entre esos elementos del sistema, que sería la persona consultante, lo que quiere mirar que es la enfermedad y tal vez ese órgano, emerge, ¿no? Sale a la luz esa implicancia o eso que queda excluido en ese sistema que no tuvo un justo lugar. Cuando ese tema excluido, lo que no estaba integrado, es incluido en la constelación, lo que generalmente sucede es que la enfermedad se retira, porque ya no tiene tanta fuerza que esa enfermedad o ese órgano enfermo esté en ese lugar, sino que se retira. Y si no se retira, porque puede ser que el órgano no se retire, porque tiene que estar con esa persona, ¿sí? Quede mirando o alineado con quién tiene que estar. ¿Se entiende? Por ejemplo, puede pasar que en un cáncer de mama, y colocamos el cáncer y colocamos la mama, y eso estaba relacionado, ¿no? Como un ejemplo, con una abuela que muere en el parto, ¿sí? Cuando se incluye a esa abuela, puede que la mama se quede del lado del consultante y el cáncer se retire. Entonces, de esa manera trabajamos
con una constelación mirando las enfermedades. ¿Respondo, Jimmy? Hola Gabriela, sí, muchas gracias. Agradecido contigo y con los que están organizando este evento. Gracias. Ok, gracias a vos. Gracias, Jimmy. Silvia Priotti tiene un comentario. Maravilloso, Gaby, tu comentario. Muchos facilitadores en las formaciones desestiman el trabajo de la psicoterapia, tratamiento psicológico, ¿no? Como psicóloga me parece una aberración. Sí, yo creo que en digamos, en algunos textos o en algunas de las exposiciones de Bert Hellinger, hacía cierta crítica a la psicoterapia. No es mi caso, para mí, vuelvo a esto, son distintos abordajes y, por ejemplo, desde una constelación podemos hacer un trabajo en la constelación y tener una información que puede ser preciosa para seguir después hilando y elaborando en el proceso psicoterapéutico. Y cuando hablamos de los distintos cuerpos, si estamos mirando el cuerpo mental, ¿sí? Nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Necesitan ser miradas y acompañadas por una psicoterapia, ¿cómo no? Sí. Perfecto. Mati Alegría pregunta, en enfermedades autoinmunes he visto que puede haber una doble identificación con víctimas y victimarios. ¿Las células atacan a las propias células? ¿Sí? Claro que puede ser. Volviendo a esto de que caso por caso y que es subjetivo y claramente podríamos pensar en esto. Igual que el cáncer, ¿no? Uno puede pensar que hay una única célula que se degenera, entre comillas, ¿sí? Y que después va tomando todo un tejido, ¿no? Y lo va comprometiendo. Entonces también podríamos pensar en esas dinámicas o en las dinámicas de arrogancia, ¿no? Alguien que se cree superior a otro, pero sí podría perfectamente tener en cuenta esa dinámica. Uh-huh. Perfecto. Isabel pregunta, un paciente que consume antidepresivos por casi 5 años consecutivos, ¿puede curarse y dejar consumirlo en algún momento o ya no? Me parece que la pregunta también, ajá, Isabel, de repente quieres ampliar tu pregunta con referencia a las constelaciones, cómo lo manejan. Puedes aperturar tu micrófono. Sí, buenas noches con todos. Muy interesante todo el tema, sí, precisamente con respecto a las constelaciones, ¿no? Si desde ese punto se puede abordar eh, a este paciente y se le puede ayudar a que pueda evolucionar en cuanto a la depresión, porque ya son 5 años que lleva consumiendo, ¿no? Los antidepresivos y si a través de las constelaciones se puede lograr de alguna forma solucionar esta enfermedad. Sí, yo vuelvo a lo mismo. Tal vez aporta, sí, he visto casos que esto es posible, ¿sí? Que hasta uno podría también constelar la medicación, ¿no? A veces se puede poner como representante a alguien para la enfermedad y también para la medicación, porque sí es cierto que es un soporte necesario y alguien que está en riesgo necesita de ese soporte químico y también está muy bien, y a veces se puede ver cuál es la relación que esa persona tiene con la medicación o qué estaría supliendo. Pero en ese caso, yo insisto, siempre es recomendable que si voy a hacer una constelación con un paciente que está en tratamiento, con un consultante que tiene un equipo médico, psicológico, tratante, preguntar si ese grupo está de acuerdo con una constelación. Entonces, una constelación aportaría mucha información. Si no, muchas veces lo que generamos es tensión, ¿no? Y contramensajes. Entonces, sí, claro que
que podría aportar a que alguien que puede encontrar el origen o con qué, por amor a quién puede estar llevando una depresión, pudiera dejar la medicación. Claro que sí, está dentro del orden de las probabilidades. Ok, muchas gracias. Bien. Perfecto. Gaby, están preguntando cómo te pueden encontrar en las redes. Bien. Estoy como en el Instagram, Gabriela.perotino, creo. Sí, yo esas cosas nunca las tengo en cuenta. En el Facebook y en Instagram. Sí, Gabriela Perotino. Bien, Gaby. Bueno, ya no tenemos más preguntas. No sé si por ahí alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Encantado con tu exposición, muy clara, profunda, para reflexionar por todo lo que nos has aportado en esta tu conferencia. Muy agradecido de corazón y por ese compromiso de dar tu tiempo, tu espacio. Sé que has estado muy ocupada en un retiro con mujeres en el monte y has tenido que hacer un espacio como para estar aquí con nosotros y eso se te agradece de corazón. La verdad, muchísimas gracias. Y antes de terminar, quisiera dar las disculpas del caso porque es necesario. Nosotros habíamos aperturado la sala para 500 personas y la verdad hubieron muchísimas personas inscritas de varios países, de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, pero por cuestiones tecnológicas no sé qué ha pasado y solamente la sala quedó habilitada para 100 personas. Las disculpas, aquellas personas que no pudieron ingresar, igual vamos a mandar el video por el grupo del WhatsApp para que todos puedan tener acceso. Y invitarlos el día de mañana a continuar con nuestra jornada. Tenemos grandes invitados para mañana. María Toscano también va a hablar sobre configurar el sistema familiar en el espacio, aportes para el diagnóstico y la solución, presentación muy bueno, muy bien tema. Y el otro tema, eso va a ser a las 10 de la mañana hora Perú. El segundo tema va a ser trauma y constelaciones familiares, a cargo de Viviana Urovich, a las 11 de la mañana hora Perú. Y a las 4 de la tarde estará Sol Parín brindándonos el tema la pareja, la unión de dos sistemas. Así que mañana tenemos una bonita jornada con muchos temas muy interesantes y los esperamos. Y antes de terminar, acá tengo unas tarjetitas que me regaló Gaby cuando vino al Perú. Hago uso de estas tarjetitas porque creo en esto y hoy día saqué una tarjetita y sale esta frase para que cada uno se lleve como reflexión en esta noche. La mente es rápida y muchas veces se equivoca. El alma es lenta y va al punto. Wow. Así. Sí, yo así calzó justito. Y yo quería decirles, sí, y quería decir, Ever, Merali, que de esto va la compensación. He recibido mucho de ustedes siempre, y esta es una forma de compensar todo lo que he tomado. Así que gracias, y de tantos ahí estudiantes y gente linda que quiero tanto y que están aquí. Así que bueno, Griselda, Jorge, que también escribió, Gaby, bueno, un montón de gente, así que quiero mucho, y al Perú ni hablar. Así que gracias, hasta Gaby. Pronto. Gracias a Gracias, todos. Gaby. Y nos vemos Te el día de agradezco un montón. Buenas noches. Adiós. Gracias, Gaby. Gracias, Chau. Gracias a los alumnos de la formación de constelaciones que también están presentes. Muchas gracias.